Muy buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, una vez más a esta transmisión en vivo y en directo de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, director de ministerio, muy agradecido con el Señor, como siempre, por el privilegio que nos da de servirle a través de la predicación de su santa palabra. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live, nuestra plataforma audiovisual en las sesiones de Siervos del Nuevo Pacto, martes y jueves, 5 de la tarde, hora de Costa Rica. Y también estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma de MP Radio, nuestra plataforma radiofónica. Así es que usted puede contactarnos audiovisualmente o radiofónicamente. Usted ingresa en cualquier buscador del internet a ministrodelapalabra.org e inmediatamente puede accesar estas plataformas. Dentro de una hora, este mensaje queda totalmente grabado en formato audiovisual en YouTube, en Facebook Live. Lo encuentra también en MP Radio, en nuestros podcasts. Y también usted puede ingresar al blog Ministros de la Palabra y encontrará el mensaje en formato de texto para que usted lo vuelva otra vez a repasar, revise los versículos, los comentarios que esgrimimos, etc. Todos estos recursos han sido dispuestos a su disposición. Los martes y los miércoles nos concentra un tema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24, que es lo que hemos estado haciendo en estas últimas semanas, tomando los 51 versículos de Mateo capítulo 24, analizando 10 grandes señales acerca de la segunda venida de Jesús. Conforme Cristo se acerque en su parucía, se están dando una serie de eventos escatológicos o de los últimos tiempos. Hay 10 grandes señales en los primeros 28 versículos del capítulo 24, y del versículo 29 al versículo 51 hay dos grandes eventos que Jesús también describe, uno de ellos su segunda venida y el segundo evento las recompensas y las retribuciones que obtendrá el ser humano según corresponda. En este momento nos encontramos desarrollando la señal número 10, la señal más importante. Por eso Jesús la deja de último, porque es la señal que antecede a su segunda venida. Y estamos hablando acerca de la gran tribulación. Pero primero quiero que leamos Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44, que dice: Cuando yo el Hijo del Hombre vengo otra vez, la gente será entregada a sus banquetes y fiestas de boda sin saber lo que está sucediendo, hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Cuando Cristo venga por segunda vez, habrán dos tipos de personas. Los que no están en nada, como hoy en día. Hay gente que en ese momento no está en nada. Pero los que están allá afuera, que siempre no han estado en nada, no me preocupa. La gente que está allá afuera, hermano y hermana, lo único que busca es cómo pasarla bien. Pasa trabajando toda la semana o 15 días para buscar algún elemento de diversión y pasarla bien. El mundo lo único que le interesa es pasarla bien. En un cine, en una cantina, en un estadio, qué sé yo, en cuánta cosa se le ocurra. A mí lo que me preocupa son los hijos de Dios, que llamándose creyentes, también muchos de ellos no están en nada. Y es a esos a los que Jesús les está hablando. Habrá un grupo que estará totalmente en otra cosa y que la segunda venida de Cristo los va a tomar desprevenidos, pero que tome desprevenidos a los hijos de Dios, porque muchos en ese momento están en nada. Y cuando decimos estar en nada, es que lejos de estar preocupados, preparándose, santificándose, sirviéndole al Señor, están viviendo entonces sus propias vidas. Solamente lo que a cada uno de ellos le interesa. Ojalá que usted no esté dentro de este grupo, sino que sea de aquellos que están esperando a su Señor, santificándose, trabajando en la obra, consagrándose todos los días, estudiando su palabra, acercando a todos aquellos a los pies de Cristo. A esos es al segundo grupo al cual Jesús le está hablando en este texto que leímos.
anteriormente. Estamos desarrollando la señal número 10 y es la señal de la gran tribulación que antecede al día de la ira y por consiguiente a la segunda venida de Cristo. Recordemos que la señal número 10 nos habla de la gran tribulación, nos habla de la aparición del anticristo. Para que haya gran tribulación tiene que aparecer el anticristo. Posteriormente la abominación desoladora y el tiempo de angustia cual nunca antes. Eso es lo que hemos estado desarrollando en estas últimas semanas. Jesús hace mención a esa décima señal en Mateo capítulo 24, versículo 15 al 21, cuando dice: por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, y Daniel la menciona en 3 capítulos de su libro homónimo, 9:27, 11:31, 12:11. Entonces Jesús dice: presta atención el lector, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Muy importante lo que dice el versículo 21. La gran tribulación es una persecución, no es un juicio. Vamos en adelante a diferenciar, porque peligrosamente se ha mezclado que la gran tribulación y el día grande y terrible de la ira divina son el mismo evento. La gran tribulación es una persecución cual nunca ha existido. El día de la ira está relacionado con el castigo de Dios a la humanidad impenitente, el descargo de todo el enojo que Dios ha venido acumulando a lo largo de la historia. De eso vamos a hablar a continuación. Por eso tenemos que tener muy claro cuando leemos la Biblia qué es lo que estamos leyendo, acerca de qué estamos leyendo, para no confundirnos y peligrosamente no enseñar erróneamente, no predicar desde los púlpitos erróneamente, porque podemos inducir a error a todos aquellos que nos están escuchando. Habíamos hablado que tenemos que hacer un análisis de algunos tópicos o puntos importantes relacionados con la gran tribulación. En primer lugar, el tema de que la gran tribulación marca un antes y un después. Ya eso lo analizamos la semana anterior, por supuesto que sí. Jesús dice que como esa persecución, como esa gran aflicción nunca ha existido en la humanidad, ni tampoco volverá a existir. Entonces, cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, allá por el año 17 del siglo anterior, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, allá al inicio de la década 40 del siglo anterior, cuando hablamos del Holocausto, donde mueren 6 millones de judíos, hermano y hermana, esos eventos o esas tribulaciones son caricaturas de lo que será realmente esa gran tribulación, cual nunca ha existido, ni antes de ella, ni posterior a ella. El segundo tema que tenemos que analizar, y es en el que estamos concentrados, es quiénes son los que van a ser atribulados, quiénes son los que van a ser perseguidos, quiénes son los que durante ese tiempo van a ser afligidos. Posteriormente analizaremos que la gran tribulación es un suceso antes de la ira de Dios, que no debe confundirse con la misma ira, ni debemos mezclar textos de la palabra solamente para confirmar o asegurar argumentos que muchas veces están fuera totalmente del contexto bíblico, están fuera del ajuste de la realidad. Y vamos a hablar más adelante de que la gran tribulación tiene un inicio, una duración y también un cese. Dicho de otro modo, la gran tribulación está limitada. No olvide que ante estos sucesos, Dios tiene el control de todo lo que está aconteciendo. Nada va a suceder sin el debido control, el dominio soberano que Dios tiene sobre todas las cosas. Satanás no va a actuar a la libre. La bestia que sube del mar o el anticristo no hace lo que le da la gana, mucho menos el falso profeta o la bestia que sube de la tierra. Todo lo que suceda en ese entonces está bajo el escrutinio y el control del Creador. Todo lo que va a suceder será para cumplir los propósitos preestablecidos antes de la fundación del mundo. Decíamos la semana anterior que para los pretribulacionistas, los que consideran
que el creyente no va a estar en la gran tribulación, ellos consideran precisamente que el justo no va a estar dentro de ese tiempo de persecución, de ese tiempo de aflicción. Según los que sostienen esa posición, los creyentes van a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Ahora, el problema, y lo vamos a analizar más adelante, es que si verdaderamente fuese cierto que los creyentes no van a estar en la gran tribulación, pero que eso que estamos predicando, eso que usted está enseñando y que usted asegura que es así, sirve de algo para que los creyentes se preparen para su encuentro con el Creador, hermano y hermana, yo le doy el beneficio de la duda. Pero si este tipo de predicaciones que abundan por parte principalmente de los dispensacionalistas en cuanto a que los creyentes no van a estar en la gran tribulación y lo único que provoca es que nos convirtamos en creyentes simples, donde predicamos un cristianismo light, donde le quitamos entonces las aflicciones y las pruebas y las angustias al creyente, porque como el Señor nos va a llevar, entonces lo que estamos produciendo con esas predicaciones es una relajación total del creyente, y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado cuando predicamos y cómo predicamos, porque podemos crear falsas expectativas a nuestros escuchas y podemos también estar predicando un ambiente de relajación y no un ambiente de preparación. Cuando Jesús da las señales a sus discípulos en Mateo capítulo 24, señales que 2000 años después están vigentes para usted y para mí, es con la finalidad de que nos preparemos. Hay una gran diferencia entre prepararse y relajarse, y me preocupa de muchos creyentes que están relajados con ciertas predicaciones, que lo que han hecho hasta el día de hoy es simplemente lanzarlos a una zona de confort donde cero estrés, cero preocupación, cero aflicción, simplemente con la pierna cruzada, esperando que venga Cristo. Y no hay nada más alejado de la realidad. Si Jesús se tomó el tiempo para hablarle a sus discípulos acerca de estos eventos que iban a acontecer, es precisamente para que los hijos de Dios estemos prestos, listos, preparados para el encuentro con el Señor. Pero también esa preparación se lleva, hermano y hermana, a cabo preocupándonos por lo que a Dios le preocupa, y es predicarle a las almas y tratar de arrancarle al infierno todos aquellos que están destinados a ir ahí. Poder hacer nuestro trabajo, que es para lo que vinimos a este mundo. Que usted y yo también estemos en un proceso de santificación todos los días, siempre vigilantes. Por eso la Biblia habla mucho de estar en vigilia, de estar prestos, porque Cristo vendrá como ladrón que viene en la noche, que no avisa. De todo esto que Jesús nos está diciendo, yo no encuentro relajación, yo no encuentro descanso, yo no encuentro vacaciones. Yo encuentro precisamente una clara advertencia de nuestro Salvador para que estemos muy pendientes de su segunda venida, y lejos de un relax, estemos concentrados en lo que usted y yo tenemos que hacer conforme se acerque la segunda venida de nuestro Salvador. Algo muy importante es que tenemos que tener mucho cuidado de no mezclar la gran tribulación con el día de la ira divina. Estamos hablando de dos eventos totalmente diferentes. Por eso muchos que sostienen que el creyente no va a estar en la gran tribulación utilizan muchos versículos que están asociados a la ira divina como si fuera la gran tribulación. Y ese es el cuidado que tenemos que leer, que tener cuando leemos la palabra y la interpretamos. Porque podemos estar mezclando, decía mi abuela, peras con chayotes. Vean, por ejemplo, un versículo muy interesante que los que sostienen que el creyente no va a atravesar la gran tribulación lo utilizan. Y se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, cuando Jesús le está hablando al ángel de la iglesia de Filadelfia. Vean lo que dice la palabra del Señor. Y ya que has sido fiel a mi consigna de aguantar con paciencia el sufrimiento, yo te protegeré en esta difícil hora que se avecina sobre el mundo entero.
en la que serán puestos a prueba los habitantes de la tierra. Una lectura rápida, una lectura superflua de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Como de muchos textos que se leen en la Biblia simplemente por leerlos, para ajustarlos a nuestra conveniencia, utilizan esa expresión, te protegeré, y algunos han querido, hermano y hermana, interpretarlo o hacer uso de ella y crear sus propias versiones de lo que dice el texto. A algunos les encantaría que el texto, palabra más, palabra menos, diga: todos los que son salvos serán llevados al cielo para que no tengan que sufrir debido al anticristo o a la gran tribulación. Eso mucha gente lo predica, pero eso no lo dice la Biblia. Yo no puedo decir lo que la Biblia no dice. Yo no le puedo adicionar a la Biblia, hermano y hermana, aquello que la Biblia no contempla. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a lo que leemos y cómo queremos usted y yo que el pasaje diga. Ahora, esa expresión te protegeré, que le está diciendo Jesús al ángel de la iglesia de Filadelfia, ¿cómo la interpreto? A algunos les sirve que la frase se interprete como que los justos están siendo removidos físicamente de ese tiempo de angustia. Claro, es lindísimo leerlo y ojalá que fuera así. Yo no estoy ni a favor ni en contra, pero lo importante es que cuando predicamos, en cuanto a temas no concluyentes, podamos, hermano y hermana, abrir el abanico de posibilidades o interpretaciones varias que existen en cuanto a un tema que no es concluyente, para no errar nosotros entonces asegurando algo que no tenemos la certeza de que eso es así, porque la Biblia no lo puede fundamentar. La pregunta es, ¿te protegeré del tiempo de la prueba? Es una remoción física de los justos para que puedan ser excluidos de la gran tribulación, o yo también podría interpretarlo como una promesa de Cristo de que a pesar de cualquier prueba que el creyente pueda afrontar, Dios ha prometido estar con ellos, proporcionándoles fortaleza, proporcionándoles resistencia para que puedan superarlo. Lo puedo interpretar de una manera o lo puedo interpretar también de la otra manera. Ahora, usted y yo, que estamos viviendo los últimos tiempos, porque ese es un principio básico en escatología que a usted y a mí tiene que quedarnos claro. Usted y yo estamos viviendo los últimos tiempos. Esto no es para los hermanos que vengan dentro de 500 años. No, usted y yo, a partir de la ascensión de Cristo, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los sellos, las guerras, las hambres, las falsas doctrinas que están hoy en día en su apogeo. Sin embargo, lo que sí es claro es que conforme se acerque la segunda venida de Jesús, la intensidad en los acontecimientos escatológicos se irá incrementando. Las aflicciones, las persecuciones se irán intensificando, se irán incrementando. Esa es la gran diferencia que será notoria conforme se acerque la segunda venida de Jesús. Ahora, conforme avanzamos en esos últimos tiempos, ustedes y yo, hermano y hermana, sabemos que las pruebas, que las tentaciones, porque también las tentaciones son pruebas. Conforme se acerque la segunda venida de Jesús, los hijos de Dios seremos cada día probados con más ahínco que tal vez años atrás. Seremos tentados por Satanás con más ahínco que años atrás. Por eso la palabra del Señor dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Desde ya le invito para que por favor nos acompañe los viernes a las 8 de la noche, hora de Costa Rica, a través de nuestra plataforma de YouTube, porque estamos analizando un megatema que hemos titulado Conociendo al enemigo. Estamos conociendo a Satanás. ¿Quién es Satanás? ¿De dónde apareció? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué Satanás se hizo malo? Satanás es culpable de mis pecados. ¿Hasta dónde puede llegar Satanás a hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer?
¿Cuáles son las artimañas del enemigo? Todos los viernes estamos analizando a través de nuestra plataforma de YouTube y MP Radio el tema totalmente aparte acerca de nuestro peor enemigo. Pero conforme se acerque la segunda venida de Jesús, Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, Satanás anda como un león hambriento. Y si Satanás a usted lo tentaba antes, una vez por semana, perdóneme y discúlpeme, pero ahora lo va a tentar cada media hora, cada 5 minutos. Satanás anda sediento de venganza. Satanás está loco. Satanás lo odia a usted y tratará por todos los medios de llevárselo a usted al infierno. Satanás no está contento de que usted esté en los caminos del Señor, porque usted pertenecía a su redil. Usted en un momento dado, condenado o condenada, se encontraba dentro de sus territorios, pero a través de la preciosa sangre de Cristo, que Satanás no puede atravesar, usted le fue arrebatado al enemigo, y Satanás no va a descansar hasta que usted regrese otra vez a su redil. Y conforme avancemos, hermano y hermana, hacia la segunda venida de Jesús, las pruebas, las aflicciones, toda situación que se viene sobre nosotros se irá incrementando. Cada vez será más difícil ser creyente. Hoy en este momento, ¿cuántos elementos dispersores tienen nuestros jóvenes? Hace 40 años, cuando asistíamos a las iglesias con los grupos de jóvenes, no había tanto elemento distractor. Hoy en día, las redes sociales, las actividades, las drogas, hoy en día muchas cosas están llevando a nuestros muchachos muy jóvenes al infierno. Satanás está haciendo un excelente trabajo. Hermano y hermana, ¿qué vamos a hacer usted y yo para contrarrestarlo? Las pruebas aumentan todos los días. Satanás nos tienta todos los días. Su pastor podrá ser muy pastor, pero su pastor es un hombre común y corriente, por el cual usted tiene que orar todos los días y encomendárselo a Dios. Su pastor no es Superman. Su esposa no es la Mujer Maravilla. Los hijos de los pastores no son los gemelos fantásticos. Olvídese. Son personas que necesitan de sus oraciones. Son personas que necesitan de su apoyo. Son personas que necesitan de su consejo. Porque aquellos que están trabajando a brazo partido por la obra del Señor son los que Satanás más está atacando. Así es que, hermano y hermana, vuelvo a ser reiterativo con lo que dije las semanas anteriores. Que haya un avivamiento conforme se acerque la segunda venida de Jesús. Olvídese. Más bien la Biblia dice que los hombres irán de mal en peor. Y Satanás buscará por todos los medios de incrementar sus tentaciones hacia mí. Satanás buscará por todos los medios de hacer lo que sea por hacerme caer. Máxime si estoy en los caminos de Dios y le estoy sirviendo al Señor. Por eso el enemigo del creyente, y eso es algo que yo quiero que nos quede claro en esta noche, hermano y hermana, es que el enemigo del creyente no es la gran tribulación. Cuando los creyentes escuchan hablar de la gran tribulación, es algo que se encogen de hombros, no quieren leer. Apocalipsis capítulo 13, 14, 15, 16, les da horror leer acerca del anticristo. Ellos no quieren saber nada de sufrimiento. El creyente ha llegado a un momento a vivir una vida donde no quiere que nada le duela. El creyente no quiere sufrir. El creyente no quiere padecer. Pero ¿qué hago yo si el apóstol Pablo a mí me dice que si yo quiero participar de la gloria de Cristo, yo también tengo que participar de los sufrimientos de Cristo? O sea, se vale una cosa, pero no se puede dejar la otra. ¿Dónde dejo yo aquello que Jesús decía, que en ese mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, que si el Señor ha vencido, nosotros vamos a vencer? El enemigo del creyente no es la gran tribulación. Más bien, deje de tenerle miedo a la gran tribulación. Usted y yo, hermano y hermana, lo que tenemos que estar más preocupados es ante esas piedras y obstáculos que el enemigo nos pone todos los días para que pequemos, para que nos alejemos de Dios, para que nos devolvamos en cuanto a lo que ya hemos avanzado en esta carrera. En los últimos días el amor se va a enfriar, y esa fue una de las señales que ya analizamos. Muchos que aparentemente eran de nosotros, que trabajaban con nosotros, que se congregaban con nosotros, hermano y hermana, van a desistir. El mismo Jesús lo dice en Mateo capítulo 24. Muchos se van a apartar de la fe. Muchos no van a poder soportar la presión. No van a poder soportar las cargas. Y van a terminarse devolviendo. El problema es que Jesús dice que el que pone sus manos en las manceras,
o sea, las agarraderas del arado, y quita su mirada del punto fijo de arar en línea recta, no es, hermano y hermana, merecedor de ser siervo de Dios. Y por eso la misma palabra dice que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Por eso, como vamos a analizar más adelante, ¿por qué son importantes las pruebas? ¿Por qué son importantes las tribulaciones, las enfermedades, las aflicciones, las carencias? Porque ahí es donde Dios prueba quién es de Él y quién no es de Él. Quién confía en Él y quién no confía en Él. Y estamos analizando y lo estamos viendo todos los días. Cómo el amor se ha venido enfriando. Ya la gente hoy no quiere orar. Ya la gente no quiere leer la Biblia. Las personas ya no quieren congregarse. Ya la gente no ofrenda, no diezma. Ya a la gente no le importa si su vecino se pierde o si no se pierde. ¿Y por qué es que se está dando esto? Jesús ya lo había dicho. Precisamente, hermano y hermana, no es por la abundancia de sufrimiento, olvídese. Es por la abundancia de pecado. Las cosas hay que llamarlas como son. La gente hoy no se está enfriando porque se está enfermando más. La gente no se está enfriando hoy porque tenga más pruebas que hace 20 años. La gente hoy se está enfriando porque el pecado está abundando como nunca antes en la historia. Por eso es tan necesario volver a releer lo que Jesús decía en Mateo capítulo 24, versículo 12. Jesús decía, debido al aumento de la iniquidad, abundará el pecado por todas partes. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se va a enfriar. El amor del creyente no se enfría, hermano y hermana, porque la pastora me haga un mal modo. El amor del creyente no se enfría porque aquellos en los que yo confiaba dejaron de estar conmigo y me abandonaron. Hermano y hermana, el amor se enfría debido a la abundancia de maldad en la que estamos viviendo en este momento, a todas esas oportunidades que Satanás está creando y que va a seguir creando conforme se acerque la segunda venida de Jesús, para que usted y yo pequemos, para que usted y yo desconfiemos de Dios, para que usted y yo nos devolvamos a Egipto. Eso es lo que Satanás quiere, y déjeme decirle que es un gran trabajo, y jugando de abogado del diablo, Satanás lo está haciendo bastante bien. Aquí el tema es, ¿qué vamos a hacer usted y yo para poder detener esa afluencia satánica que se está gestando en nuestro planeta? Por eso tenemos que entender que las tribulaciones, que las pruebas, recordemos que una cosa es una prueba y otra muy diferente, es una tentación. Las pruebas las pone Dios. Dios es el que prueba, y Dios a quienes prueba es a sus hijos. Las tentaciones vienen de Satanás. Empecemos a diferenciar las cosas y a llamarlas por su nombre. Esa tribulación, hermano y hermana, es una disciplina. Las tribulaciones que vienen a nuestras vidas, cualquier situación que viene a la vida del creyente, precisamente usted y yo la tomamos como una disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque nos enseña justicia, porque nos enseña rectitud, porque nos enseña a confiar en Él. Muchas veces somos muy orgullosos, muy petulantes, nos enaltecemos, muchas veces creemos que tenemos las soluciones a todos los problemas, y tiene que venir el Señor a tocar ciertas partes de nuestra existencia para ubicarnos realmente quiénes somos y para que entendamos que nuestra confianza tiene que estar depositada en Él. Pablo 3 veces le pidió a Dios que le quitara ese famoso aguijón de la carne, un problema de salud física muy serio que el apóstol Pablo tenía. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Olvídese, usted va a seguir con ese problemita que tiene encima, porque la única manera que usted reconozca su condición es a través de esa prueba que yo le tengo a usted encima. Y por eso es donde Dios le dice a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y por eso el apóstol Pablo concluye diciendo, bueno, lo que yo tengo que hacer es gloriarme en mis debilidades para que el poder de Cristo se perfeccione en mi vida. Si queremos entrar al reino de los cielos, el mismo apóstol Pablo lo decía en Hechos capítulo 14, 22. Si usted quiere entrar al reino de los cielos, definitivamente tenemos que atravesar muchas tristezas, muchas tribulaciones. No hay manera de entrar al cielo, hermano y hermana, es con un pase directo. Por eso, los verdaderos hijos de Dios, las verdaderas hijas de Dios,
conocen el valor de las dificultades y nunca buscarán huir de ellas. Me preocupa que hoy en el segmento cristiano lo que hay es un escapismo. La gente quiere escaparse. Por eso cuando se predica de la gran tribulación, le decimos a los hermanos en la iglesia: no se preocupe, hermanito, usted no va a ir a la gran tribulación. Van a ir los feos, van a ir los judíos, van a ir los malos, para ver si tienen una segunda oportunidad. Pero como usted es un hijo y una hija de Dios, usted va en vuelo directo al cielo. Cuidado, porque los creyentes no huyen de las pruebas. Los creyentes no huyen de las aflicciones, porque nosotros sabemos que es a través de las aflicciones que vamos a heredar la vida eterna. El oro de nuestra fe siempre será refinado a través de todos aquellos problemas que nosotros atravesemos en esta vida cristiana, pero que tenemos la claridad de que no los atravesamos solos. Lo mismo que Cristo le dijo a la iglesia de Filadelfia, se lo dice a usted en esta noche y me lo dice a mí. Él va a estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Él no va a dejar, hermano y hermana, que nosotros retrocedamos. No va a dejar que nosotros flaqueemos. El apóstol Pablo decía: pueden tirarnos al suelo, pero no nos van a dejar en el suelo. Pueden lastimarnos, pero nos vamos a levantar. Las veces que caiga el justo se va a levantar. Esa es la gran diferencia entre el creyente y el no creyente. Yo no predico un escapismo. Yo no predico un huir de los problemas. Al contrario, tenemos que atravesarlos, pero tenemos algo que el mundo afuera allá no tiene. El mismo Daniel, en su libro escatológico, en el capítulo 7, versículo 35, decía Daniel: algunos de los sabios que instruían al pueblo también serán perseguidos, para que por medio de la prueba sean: 1, purificados; 2, perfeccionados, hasta que llegue el momento señalado. No sé cuál prueba estés atravesando en este momento. No sé qué aflicción esté sobre tu vida. Una enfermedad, una carencia, un tema familiar, un asunto en tu trabajo. No tengo la menor idea. Pero lo que sí sé, y la Biblia sí lo dice, en primer lugar, es que si somos hijos de Dios, hermano y hermana, en primer lugar seremos perseguidos, seremos atribulados. Las aflicciones son parte de la vida cristiana. Eso lo dice la Biblia y yo no puedo escapar en ello. Pero también la Biblia me dice que a través de esas pruebas y a través de esas situaciones difíciles que tenemos que atravesar, los hijos e hijas de Dios son purificados. Los hijos e hijas de Dios son perfeccionados. Somos probados como el oro. Y una vez que salgamos de esa situación, hermano y hermana, seremos mejores personas, mejores hijos de Dios, seremos mejores siervos. Esa es la intención de cada aflicción que usted tiene que atravesar en este mundo. El Señor está dispuesto a guardarnos, pero con esa advertencia, hermano y hermana, de que usted y yo tenemos que tener la claridad de que no podemos huir de esas situaciones que tenemos que enfrentar en algún momento de nuestra vida. El Señor nos guarda. ¿Cómo lo guarda usted, Dios, en medio de la prueba? Cuando Dios le advierte a usted y me advierte a mí que Satanás está a punto de zarandearnos, como se lo dijo a Pedro. Pedrito le decía: Señor, yo voy a ir con usted a donde haya que ir. Y si hay que morir, yo muero. Y lo que haya que hacer por usted, yo lo hago. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Jesús le da una advertencia a Pedro. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Así es que, hermano y hermana, no juguemos de lo que no somos. Tenemos que entender claramente nuestra debilidad. Y esa guarda que Jesús hace, porque Jesús se lo dijo a Pedro: vea, Pedrito, usted va a caer, pero yo he orado, dice Jesús, para que tu fe no falte. Eso es lo que hace Dios con usted y conmigo en medio de la prueba. El Señor está pendiente con nosotros, caminando con nosotros en medio de esos desiertos, para que usted y yo podamos resistir a Satanás y salir bien librado de esa situación. Cuando Jesús nos dice que Él nos protege, es cuando Él nos da esa fuerza para que podamos seguir avanzando, para que podamos seguir sirviendo, indistintamente de la dificultad en la cual usted y yo estemos inmersos. Por eso,
en estos últimos tiempos, y vuelvo a ser reiterativo, abundan las oportunidades para que el hombre y la mujer le dé rienda suelta a todo instinto de pecar. Y el hecho que usted sea cristiano no lo exime. Usted está, hermano y hermana, listo para caer en cualquier momento, para desfallecer en cualquier momento, para ser probado en cualquier momento. Estamos viviendo en este mundo. Recuerde la oración que Jesús le hace a su Padre Celestial cuando está recordando a sus discípulos. Esa oración antes de ser arrestado. En esa oración, Jesús no estaba pensando solo en aquellos 12 hombres o en los 11 que quedaban porque Judas ya había desistido. Jesús estaba pensando en usted y en mí cuando le dijo a su Padre en Juan 17:5, yo no te estoy pidiendo que los saques del mundo. Yo lo que te estoy pidiendo es que los protejas del mal. Hermano y hermana, deje de ser escapista. Deje de estarle huyendo a los problemas. Deje de estarle huyendo a Dios. Jesús está orando no para que el Señor nos arranque de este mundo. Jesús lo que está orando es para que usted y yo, como hijos e hijas, como herederos de las promesas de Jesús, seamos protegidos en ese momento en que vayamos a ser probados en aflicciones disímiles. Sus aflicciones no son mis aflicciones, mis tentaciones no son sus tentaciones. Cada uno tiene que vivir su vida cristiana y cada uno, hermano y hermana, tendrá que atravesar diferentes situaciones. Pero cuando a mí me dice la palabra del Señor que seremos protegidos de la hora difícil, como se lo está diciendo Jesús a el ángel de la iglesia de Filadelfia, lo que dice es que vamos a estar expuestos, pero a la misma vez cubiertos de los efectos dañinos. Hay una gran diferencia cuando entendemos que la protección de Dios no es ser arrancados o escapar, simplemente para que nada nos duela, simplemente para no derramar lágrimas. Cuando nos habla de ser guardados, es que aunque estemos expuestos al problema, el Señor nos va a cubrir para que nada, como hijos e hijas, nos dañe. Y un ejemplo muy claro, por eso yo le digo, hermano y hermana, dejemos de interpretar aquellos textos de la Biblia a nuestro antojo y vayamos realmente a lo que dice la Biblia. Cuando usted va, por ejemplo, a Daniel capítulo 3, usted ve a un Sadrach, a un Mesach y a un Abednego que no están dispuestos a doblegarse ante la idolatría y cómo son echados al horno de fuego. Y usted, hermano y hermana, yo no encuentro por ningún lado que ellos pudieran ser eximidos de ese dolor al cual ellos fueron llevados. Ellos iban a ser asesinados. Ellos fueron lanzados a un horno de fuego. Pero ¿qué sucedió? Dios nunca evitó que fueran lanzados al horno de fuego. Dios evitó que fueran quemados. Vean la gran diferencia entre una cosa y otra cosa. ¿Y qué me dice usted, por ejemplo, en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 6, cuando Daniel es echado en el foso de los leones? A Daniel no se le evitó que fuera lanzado al foso de los leones, pero dentro de ese foso de los leones, esos animales no le hicieron absolutamente nada. Es ahí donde Dios libera a Daniel. Por eso el nivel de exposición de Sadrach, Mesach y Abednego, el nivel de exposición de Daniel, hermano y hermana, no se evitó. Ellos fueron expuestos precisamente a esa maldad con las que el enemigo quería aniquilarlos. Pero bendito Dios, porque el Señor en medio de esa situación, ahí les brindó su protección. Yo quisiera que usted y yo a partir de hoy cambiáramos totalmente ese concepto tenebroso que tenemos acerca de las dificultades cuando nos enfermamos. ¿Por qué me enfermé? Cuando me quedé sin trabajo, ¿por qué me quedé sin trabajo? Cuando hay algo que me está haciendo falta, ¿por qué aquel lo tiene y por qué yo no lo tengo? Hermano y hermana, tenemos que cambiar totalmente la perspectiva de cómo analizamos esas situaciones, sabiendo que al final de los finales el Señor va a obtener la victoria. El Salmo 43, versículo 2, y eso sí lo dice la Biblia. Por eso yo soy muy claro. Cuando algún hermano o alguna hermana me dice, es que yo he escuchado que la Biblia dice tal cosa, lo primero que yo le digo es, perdóneme y discúlpeme. Primero que nada, me va a traer el texto de la Biblia para que lo leamos. En segundo lugar, vamos a hacer la exégesis del texto. Y en tercer lugar, vamos a hacer la hermenéutica del texto. No me venga a mí con el cuento que en alguna parte de la Biblia lo dice
o yo interpreto que esto es lo que la Biblia está diciéndome. Pero yo sí le puedo decir a usted en esta noche lo que dice la Biblia. Y vamos al libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 2. Vean lo que dice el texto. Estoy leyendo la palabra. Por favor, abra su Biblia. Aunque tengas graves problemas, dice el Señor, y esa palabra es para usted, yo siempre estaré contigo. Como dicen los italianos, capichi, nos queda claro. Aunque yo esté en graves problemas, el Señor siempre estará conmigo. Y vean lo que dice la palabra. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. En ningún lado me está diciendo a mí Isaías 43, versículo 2, que yo no tengo ríos que cruzar. En ningún lado el texto me está diciendo que hay caminos con fuego que yo no voy a atravesar. El Señor no me está diciendo, tranquilo, nunca vas a cruzar ríos. Tranquilo, nunca vas a caminar por el fuego. Eso no lo dice la Biblia. Por eso tengamos mucho cuidado lo que predicamos, lo que enseñamos. Porque hay una grandísima advertencia en la palabra del Señor para todos aquellos, hermano y hermana, que le ponen o le quitan a la palabra. El Señor me está diciendo que yo tengo que cruzar ríos, como usted tiene que cruzar sus ríos, con la diferencia que los hijos e hijas de Dios no se ahogan en los ríos. El Señor está diciendo que usted y yo en determinado momento tendremos que cruzar fuegos, con la gran diferencia que los hijos de Dios no se van a quemar en esos fuegos. Eso sí lo dice la Biblia. Vean qué interesante. Y de lo que menos estamos hablando aquí es de escapismo. Lo que menos estamos hablando aquí es de huirle al dolor o simplemente entrar en un proceso de relajación y de tranquilidad que lo que menos hace es provocar que nos preparemos y que más bien lo que está logrando es que hoy muchos estén como viviendo como esas grandes sectas que les están mintiendo a sus adeptos cuando les dicen que en ese mundo usted puede ser la peor persona, que en el momento en que se muera todos van a ir al cielo. Entonces ya nos hemos convertido como esas sectas. Buenos y malos, dicen esas sectas, van a ir al cielo. Y yo me digo, pero ¿de dónde sacamos que el Señor tiene un trato idéntico para el justo y para el injusto? Bueno, pues nosotros los creyentes ya estamos llegando precisamente a predicar lo mismo. Cuando hablamos de escapismo, cuando hablamos de que tranquilo, cuando usted viene a Cristo, todo se le arregla. Cuando usted viene a Jesús, sus problemas se acaban. Hermano y hermana, si a usted le están predicando eso desde el púlpito de su iglesia, no vuelva a esa iglesia. Porque a mí la Biblia me dice totalmente lo contrario. A mí la palabra del Señor me dice que el Señor estará conmigo en cualquier momento y situación en la que yo me encuentre. Pero que tenemos que padecer tribulaciones. Tenemos que padecer tribulaciones. Por eso, la corriente de los post-tribulacionistas o aquellos que sostienen que el creyente va a atravesar la gran tribulación, porque ya analizamos aquellos que dicen que el creyente no va a atravesar la gran tribulación. Tenemos otra posición ante un tema no concluyente de aquellos que dicen que el creyente será purificado durante la gran tribulación, un evento que va a anteceder al día de la ira. Y vuelvo a reiterarles, no confundamos la gran tribulación con el día de la ira, porque son eventos totalmente diferentes. Ahora, un aspecto que usted y yo tenemos que tomar muy en cuenta cuando hablamos de la gran tribulación es una palabra que el mismo Jesús expresa en Mateo 24 en cuanto a que los días de la gran tribulación serán acortados. Porque si esos días no se acortan, eso imposibilitaría la salvación de creyentes. Eso sí lo dice la Biblia. Vamos a la palabra. Por eso es que, ministros de la palabra, nuestras predicaciones, hermano y hermana, siempre van sustentadas con la palabra del Señor. Siempre leemos los versículos y entregamos gratuitamente los bosquejos para que usted vuelva a revisar los textos y revise los comentarios si quiere volver
a revisar las grabaciones en las diferentes plataformas para que le quede claro a usted qué hemos dicho y qué no hemos dicho. Y cuando leemos la palabra del Señor en nuestras transmisiones audiovisuales, siempre consignamos los textos tal y como están en la palabra del Señor. ¿Qué dijo Jesús? Mateo capítulo 24, versículo 21 y 22. Dice Jesús: porque como la persecución que entonces se desatará, hablando de la gran tribulación, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Eso ya nos queda claro. Pero vean qué interesante lo que Jesús sigue diciendo. Si aquellos días no fueran acortados, la humanidad entera perecería, pero serán acortados por el bien de los escogidos de Dios. A ver, hermano y hermana, no cabe la menor duda, porque si usted todavía tiene dudas, entonces volvemos a empezar a reflexionar en el tema del principio. Pero a usted y a mí no nos queda la menor duda de que los santos tienen que experimentar aflicciones antes del retorno de Cristo. El mismo apóstol Pedro lo dice en su carta. Lo que usted está padeciendo en este momento, muchas personas, y hablo de creyentes, hablo de hijos e hijas de Dios, muchas personas están padeciendo situaciones iguales o peores a la que usted hoy está padeciendo. Y los creyentes de toda la historia han tenido que atravesar esas aflicciones. Y así será hasta que Cristo venga por segunda vez. Eso lo dice la Biblia y eso yo no me lo puedo brincar. Ahora, la pregunta es, ¿y para qué acortar los días de la gran tribulación? Si los creyentes, como dicen algunos, van a ser arrebatados antes de la gran tribulación, ¿por qué van a ser acortados los días para que los creyentes sean salvos? Entonces es aquí donde unos me hablan que hay arrebatamiento 1 para los de antes de la tribulación y un arrebatamiento 2 para los que salgan de la gran tribulación, hablando de los judíos y hablando de los gentiles que se conviertan. A mí la Biblia no me dice por ningún lado de dos arrebatamientos o de dos grupos o tres grupos, porque hasta meten a los del milenio, que van a ser salvos. Yo no puedo decir lo que la Biblia no dice. Más adelante hablaremos del milenio, más adelante hablaremos del arrebatamiento. Pero para empezar, Jesús, cuando nos habla de que los días van a ser acortados, no estamos hablando de que el día de 24 horas va a ser un día de 23 horas. Ahora resulta que los que dicen que saben y son los que menos saben, los famosos científicos, ahora están diciendo que ya los días no son de 24 horas, que ahora son de 17, porque entonces se están acortando los tiempos y que entonces eso es cumplimiento de la profecía de Mateo capítulo 24, versículo 22. Hermano y hermana, no se dejen embaucar. Deje estarle poniendo atención a muchas filosofías humanas, a muchas ideas humanas que no tienen sustento bíblico. Cuando a mí la Biblia me está hablando de el acortar los tiempos, porque si no la gente no se salvaría, a mí lo que me está diciendo es que la gran tribulación tiene un límite. La gran tribulación no es eterna. No conozco una persona en este planeta que haya vivido, hermano y hermana, 100 años con un cáncer. Eso no es posible. Mi abuela decía, no hay mal que dure 100 años, decía mi abuela, ni cuerpo que lo resista. Precisamente la gran tribulación tiene que tener un límite. En un determinado momento, Dios, que está controlando todos los acontecimientos, tiene que interrumpir esa aflicción que usted está padeciendo, porque, hermano y hermana, para empezar, Dios lo ama a usted. El Señor no nos va a meter a usted y a mí en algo que usted y yo no podamos soportar. La misma Biblia lo dice. Dios no nos va a probar más allá de aquello que usted y yo no podamos soportar. El Señor sabe hasta dónde puede llegar y el Señor, asegurando nuestra salvación, definitivamente Él va a decir hasta aquí. Es un tema hasta de sentido común. No podemos sufrir N cantidad de años, N existencia,
hermano y hermana, porque en determinado momento vamos a decaer. En determinado momento las fuerzas se van a acabar. En determinado momento la situación se va a volver insoportable. En muchas situaciones que usted y yo atravesamos en nuestras vidas, usted y yo damos testimonio que si Dios no interviene en ese momento preciso, hermano y hermana, por la intensidad de la situación, por la duración de la aflicción que estamos atravesando, sería imposible que nosotros podamos soportarla y, peor aún, sobrevivir espiritualmente. El Señor sabe que usted y yo somos seres humanos, que tenemos debilidades. El Señor sabe cuál es su tope. Dios sabe cuál es mi tope. Y el Señor no me va a dejar padecer ni sufrir, hermano y hermana, hasta donde Satanás termine destruyéndome. El enemigo lo que quiere es acabar con nosotros. Y por eso el apóstol Pablo lo dice. Nos tiran al suelo, pero en el suelo no nos quedamos. Dios sabe hasta dónde Él está permitiendo esa enfermedad en tu vida. Dios, que tiene control de tu existencia, sabe hasta dónde llega, hermano y hermana, esa carencia o ese problema que estás viviendo. Pero el mismo Señor va a llegar un momento en que Él tiene que intervenir por el bien tuyo como hijo o hija de Dios, y también para asegurarte tu salvación, para asegurar que usted es hija. No se olvide, el Señor ha prometido estar con nosotros siempre, hasta el último día de nuestras vidas. No puede brincarse las pruebas, las aflicciones y las tribulaciones, pero sí tiene a alguien que está a su lado, que lo va a llevar, hermano y hermana, hasta el final de la meta. Eso es lo que a usted tiene que importarle. A partir de hoy, deje de pedirle a Dios que le quite eso que está sobre usted. A partir de hoy, órele a Dios para que le ayude a llegar hasta el final y que usted se convierta en un vencedor y en un heredero de la vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Toda la honra, Señor, y toda la gloria sea para ti. Ayúdanos, Señor, en esos momentos de aflicción, de prueba, de duda, de incertidumbre, en esos momentos de desfallecimiento, de dolor, de tristeza, de vacío, de preocupaciones. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos devuelva las fuerzas, que nos haga volar, Señor, como las águilas, que nos lleve a las alturas, Señor, como a los ciervos. Que podamos sentir, Señor, tu presencia en medio de cualquier situación que estemos atravesando. No con el fin de huir de ella, sino con el fin, Señor, de saber que tú estás y que has prometido estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas, para poder llegar, Señor, juntos a la meta final. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esto apenas inicia, amado hermano y hermana. Tenemos que seguir hablando acerca de esta situación de la gran tribulación. Tenemos que hablar cuándo va a suceder. Tenemos que hablar cuánto va a durar, cuándo inicia, cuándo termina. Hay mucho que conversar acerca de este tema. Esperamos haberlos edificado y bendecido a través de la disertación de la palabra. Si Dios lo permite, nos vamos a reencontrar este próximo jueves, porque todavía hay mucha tela que cortar en cuanto a este tema. Les recuerdo que hoy, a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina, los pastores Enríquez van a tener su acostumbrado programa de fe en fe y de gloria en gloria. Los pastores Enríquez desde Buenos Aires, Argentina, y a través de MP Radio, ellos tienen ese hermosísimo programa de saludos, de música, de predicación, y hoy van a estar tratando un tema que han titulado ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bueno, de eso estamos hablando, de creerle a Dios. La única manera de ver la gloria de Dios es creer en Dios, creer por encima de las circunstancias que usted y yo estemos atravesando. Hermano y hermana, enfoquémonos en lo que es importante, y es la vida eterna, preparándonos, alistándonos, trabajando para la obra del Señor,
Por lo demás, no se preocupe. Dios tiene el control. Usted haga su parte y deje que Dios haga también la parte de Él. Lo bendigo con toda bendición de lo alto. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga.